Cuando pensamos en los peligros a los que se enfrenta un bombero, lo primero que se nos viene a la cabeza es el fuego, el humo, un derrumbe, lo típico. Pero su enemigo número uno es silencioso, es invisible y ataca desde dentro. Hoy vamos a analizar por qué la principal causa de muerte de los bomberos en acto de servicio es, aunque parezca increíble, su propio corazón. Fíjense bien en esta cifra, 45%. Casi la mitad de todas las muertes de bomberos en servicio no son por accidentes ni por quemaduras, sino por fallos cardíacos repentinos. Es un dato que impresiona todavía más si lo ponemos en perspectiva. El riesgo es el doble que el de un policía y hasta 4 veces mayor que el de otros servicios de emergencia. Esto nos obliga a mirar mucho más allá de las llamas. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué es lo que hace que una profesión tan física y de tanta exigencia ponga precisamente al corazón en el punto de mira? La respuesta, como veremos, no es un único factor, sino una combinación letal de elementos que se juntan en el peor momento posible. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Los expertos lo llaman así, la tormenta perfecta ocupacional. Es la convergencia de muchísimos factores de estrés que se desatan a la vez en el cuerpo de un bombero justo en el momento en que suena la alarma. Aquí la tenemos, bien definida. No hablamos solo de un esfuerzo físico bestial, ni del calor sofocante por sí solo. No, es la suma de todo. Un esfuerzo físico explosivo, un calor extremo, la tensión psicológica de saber que hay vidas en juego y encima la inhalación de un cóctel de sustancias tóxicas. Todo a la vez, en cuestión de minutos. Y lo que es realmente interesante de esta tabla es cómo descompone este asalto múltiple. Es que es un ataque por todos los frentes. El corazón está pidiendo oxígeno a gritos por el esfuerzo, pero al mismo tiempo la sangre se espesa por la deshidratación, la adrenalina te dispara la presión arterial, y para rematar, las toxinas del humo van e inflaman los vasos sanguíneos. O sea, un ataque total. Pensemos un momento en esto. Un bombero puede estar tranquilamente haciendo tareas administrativas en el cuartel, y en menos de un minuto tiene que pasar a un estado de esfuerzo físico máximo. Este cambio tan brutal, de 0 a 100, es un detonante de infartos de manual, incluso en la población general. Pues para un bombero, esto es el día a día de su trabajo. Y aquí tenemos una paradoja tremenda. El equipo que les protege del fuego se convierte en una especie de horno personal. Impide que el cuerpo libere el calor, lo que eleva la temperatura interna, acelera la deshidratación y obliga al corazón a trabajar todavía más fuerte solo para intentar enfriar el organismo. El equipo que les salva la vida a la vez está pariendo su corazón al límite. Vayamos ahora a un caso concreto para ver cómo se materializa todo esto en un contexto como el de Chile, donde además encontramos algunas particularidades que agravan la situación. Aquí el riesgo que no se ve, el subyacente, es la clave de todo. Los datos de un estudio en Chile son para encender todas las alarmas. Más de la mitad de los bomberos estudiados ya tenían un alto riesgo cardiovascular solo con medirles la cintura y la cadera. Más de la mitad, clasificados como obesos por su porcentaje de grasa corporal, y casi un 60%, ojo, ya en estado de prehipertensión. Son bombas de relojería latentes, esperando el detonante de una emergencia. Y aquí hay un factor diferencial que es crítico. El hecho de que el servicio en Chile sea voluntario implica que estas personas tienen otros trabajos, otras obligaciones y a menudo mucho menos tiempo para dedicarse a un acondicionamiento físico constante y bien programado. Esto los hace todavía más vulnerables a ese salto de la inactividad al esfuerzo máximo del que hablábamos antes. Y esta cita refleja una realidad demoledora. El 80% de los bomberos que mueren por un fallo cardíaco súbito tenían una enfermedad cardiovascular grave que nunca se les había diagnosticado. Este bombero de 47 años es el ejemplo trágico. La tormenta perfecta se encontró con un corazón que ya estaba tocado y sin diagnosticar. El resultado fue fatal. Pero bueno, este panorama tan oscuro tiene una cara B, una contrapartida que da esperanza. La clave no está solo en la valentía frente al fuego, sino en la inteligencia y la disciplina para evitar que ese enemigo interno ataque. La prevención es, en sí misma, un acto de verdadero heroísmo. Esta afirmación es potentísima. No estamos hablando de un destino inevitable. La ciencia nos dice que la inmensa mayoría de estas tragedias se pueden evitar. Y aquí va un dato clave. Aunque el 75% de las muertes ocurren durante tareas muy exigentes, absolutamente todas las víctimas tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular que se conocía y que se podía haber modificado. A nivel individual, los pasos a seguir son claros y directos. Se trata de conocer los propios números, como la tensión arterial, que debería estar por debajo de 120/80, de no saltarse los chequeos médicos anuales, de mantener una rutina de ejercicio que prepare al cuerpo para lo que se le viene encima y, por supuesto, de cuidar los pilares básicos de la salud: buena hidratación, buena nutrición y un buen descanso. Y aquí está el punto crucial.
El esfuerzo individual, por sí solo, no es suficiente, tiene que estar apoyado por la institución. Hablamos de exámenes médicos rigurosos, de programas de salud completos que sigan estándares internacionales, de asegurar que haya suficiente personal para que nadie se vea sobrepasado y de fomentar un entrenamiento físico constante. Es un sistema de apoyo integral, vamos. El contraste entre un camino y otro es absoluto y se mide en vidas. Por un lado tenemos la inacción, que lleva a riesgos ocultos, a una vulnerabilidad total y al final a tragedias que se podrían haber evitado. Por el otro, la prevención activa, que significa detectar las cosas a tiempo, tener bomberos más resistentes y sobre todo bomberos más sanos y seguros que pueden volver a casa después de cada servicio. Así que, para terminar, quizá tengamos que ampliar nuestra definición de lo que es ser un héroe. No se trata solo de correr hacia el peligro, sino de tener la disciplina y la responsabilidad de cuidarse para poder seguir cuidando de los demás. En esta batalla, la prevención no es una opción, es la primera y la más importante línea de defensa.